Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan tres abogados. Elvin Díaz, quien es el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG. Diego Marroquín, director de Gestión Pública del CACIF. Y José Echeverría, él es presidente del MCN. Bienvenidos. Gusto saludarlos, colegas. Qué gusto poder compartir con ustedes. Miren, estamos acá en la misma conversación de hace semanas, ¿no? Estamos en la elección de cortes, las comisiones de postulación, que ahora se ven interrumpidas en su funcionamiento por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, que básicamente está impugnando que no se evaluó a los jueces como la ley lo mandaba, que hubo una elección, digamos, poco ortodoxa de parte de los magistrados de apelaciones. Entonces, la gran pregunta es ¿en qué estamos? ¿Qué escenarios nos esperan ahora que la Corte ha tomado esta decisión, José? Yo creo que en escenarios es claro, o sea, el escenario de la decisión de la Corte de Constitucionalidad tiene como consecuencia el alargue o volver a repetir el proceso de comisiones de postulación que ya iba adelantado, ya habían establecido las notas, habían calificado y justo después de las notas y calificación, pues se manda a repetir el proceso. Consecuencias es que hay un impasse legal. Constitucionalmente, el periodo y el plazo constitucional de los magistrados se termina el 13 de octubre. Ahora no se sabe qué va a pasar con ese vacío si no nombran antes del 13 de octubre. Ahora eso, Diego, es un tema importante. Mucha gente dice, bueno, no puede ser, hay un plazo constitucional el 13 de octubre, que en 19 días deberían haber nuevas cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, pero no va a dar tiempo. O sea, tenemos que tener una prolongación necesariamente de funciones, ¿no? Así es, y ya que estamos hablando de tiempos, yo quisiera retrotraerme un poco al momento en que se presentó este amparo. Estamos hablando hace casi 2 meses. Tenemos resoluciones de amparo provisionales de la misma Corte que ha resuelto en 48 horas. ¿A qué voy con esto? Si bien es cierto el tema del tiempo es algo muy importante, ¿qué más importante que una resolución que hable o resuelva precisamente sobre uno de los 3 poderes del Estado? Es decir, ¿por qué tenemos resoluciones de 48 horas versus esta que se tardó aproximadamente 2 meses? Pero una pregunta, ¿la resolución llega a la Corte cuándo? A la CC. Porque el amparo se presenta ante un juzgado de instancia en agosto. Entiendo que es hasta septiembre que llega a la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Así es, pero regresamos nuevamente al tema de tiempos y procesos de cómo un tema tan importante no se resuelve con la brevedad que debería debido a la importancia del mismo. Respecto a tu pregunta de prorrogación, sí esto abre un precedente complicado, por no decir otra palabra. Lamentablemente en el último proceso ya se dio algo similar, con una enorme diferencia, Edgar, y es... Antes, hace 4 años, los magistrados ya habían sido electos, pero no habían tomado posesión. El problema que tenemos ahora, como bien menciona José y tu persona, es que según en las propias declaraciones del Consejo de la Carrera, se tardarán varios meses en realizar lo que la ley les establece. Vamos a tener durante meses, quizás hasta el próximo año, una nómina para que el Congreso elija. Este vacío de términos de tiempo es algo muy importante que no tenemos que dejar pasar a la ligera. Ahora, a mí esto de los tiempos me importa mucho que lo definamos, porque ciertamente hay cuestionamientos en cuanto a los tiempos, pero ¿quién se tarda? Porque, Elvin, entiendo que hay el amparo inicialmente va a un juzgado, sí, de primera instancia. Ese juzgado duerme el caso. Sí, así es. ¿También hay mala fe ahí? No, de hecho hay que aclarar un poco, porque creo que en la opinión pública se está moviendo que es responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que ahí sí tenemos que ser bastante serios, colegas. Es un tema estructural del amparo, cómo funciona como una acción constitucional, y estos amparos llegan a la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia. Eso quiere decir que un tribunal de amparo, que fueron los juzgados de primera instancia del ramo civil, que se constituyeron de esa forma, tuvieron en buena medida las acciones detenidas y no otorgaron el provisional. Por eso es que uno acude a la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia. El proceso ahí, fíjense ustedes, por si lo quieren saber. O sea, para que lo entienda la gente de la casa, el amparo a la CC le llegó cuando se apeló. Así es. El juez le dijo, no es que se presentara exclusivamente ante la CC. Los juzgados de primera instancia durmieron ese amparo más de un mes. ¿Sí? Y sobre todo hay uno en especial, el del magistrado Noé Ventura, que yo creo que es muy legítimo ese, porque es un magistrado el que lo está impugnando esta elección, y por eso se retrotrae hasta la conformación de la comisión. Ese amparo, de hecho, el mismo juez lo detiene para señalar una serie de previos, y eso toma casi 2 semanas para evacuarse. Prácticamente la Corte Constitucional tiene conocimiento, por decirlo de una forma, en el marco de su competencia hasta 1 mes y medio después. Eso lleva, digamos, al planteamiento que estamos ahora, ¿por qué en este momento? No es, yo sí lo tengo que aclarar porque
Yo entiendo que el sistema de Corte de Constitucionalidad es cuestionable, lo hemos visto, hemos sido críticos con ello, pero en este momento aquí también ya es un tema más estructural y es también cómo están funcionando los tribunales extraordinarios de amparo en primera instancia. Aunque yo creo que el tema también es que la discusión es tan amplia y el tema es un poco complejo, pero por ejemplo, de evaluar si la Corte de Constitucionalidad está cumpliendo con su rol de velar por el orden constitucional o está jugando a un poco más política o es constitucional el tema, porque al final es la evaluación llega, pero terminan siendo evaluados conforme a la ley de comisiones de postulación. En diseño, el nombramiento de los magistrados está mal en Guatemala y hay que modificarlo, pero entonces el dilema, yo veo, está en la Corte de Constitucionalidad, si los fallos están siendo consecuentes con su rol y función constitucional o están haciendo política y favoreciendo agendas políticas. Es una pregunta muy válida, Diego. Aquí, para que lo entendamos fácil en casa, la ley de la carrera judicial, que es una ley nueva que entró en vigor hace 2 años y pico, ¿no? 2016 se aprueba, entra en vigor un poco después. Está diciendo, miren, ahora en la comisión de postulación los jueces que quieran ser reelegidos tienen que ser evaluados por el Consejo de la Carrera Judicial, no por la comisión de postulación. Y no se hizo. Esa violación no es suficiente para que la Corte se meta. Te pongo el ejemplo que bien mencionaba el licenciado Díaz, y es la Corte, uno de los 2 argumentos principales para otorgar el amparo provisional establece que no se siguió el artículo 4 de comisiones de postulación respecto al sistema proporcional de minorías. Que es el otro caso, el de la elección de magistrados. Pero al final es parte de la resolución. Pero yo digo en el caso concreto de la evaluación, porque no se evaluó, eso sí estaba en ley. La ley dice, mire, evalúe a los jueces, no los evaluaron. Que entramos, como bien mencionan los 2 colegas, y es un poco mi comentario, el diseño institucional de la elección de cortes altas de Guatemala, Corte Suprema y salas de apelaciones tiene que ser revisado. Y este es el ejemplo de un debilitamiento institucional que lo vemos en varias elecciones, no únicamente en Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, lo vemos también cuando algunas autoridades como en la Contraloría General de Cuentas fueron electos después, Ministerio Público, es algo endémico si lo queremos ver así. Pero, eso es algo, pero tu comentario sería, ¿la Corte tuvo que otorgar el amparo o no tuvo que otorgarlo? Depende, y esta es la pregunta y como dice el dicho, 4 abogados, 8 opiniones. El tema es, la ley establece el requisito legal de, lo que está a cuestión acá es la falta de reglamento que sabemos que no existe al día de hoy. Y es por eso que el tema de tiempos para resolución de este caso, ya sea en primera instancia, como bien se mencionó, que eso lo sabemos, que se apeló el amparo provisional en la Corte, pero es donde tenemos que ver que los tiempos importan. Y como bien dice José, es un tema que ya entra a evaluar si es eminentemente legal o también político estos fallos. ¿Y en tu caso y en tu opinión es político o es jurídico el fallo? En este caso, el artículo 4 en el que se basan del sistema proporcional de minorías, creo que sí se comete un error. El sistema proporcional de minorías, porque hay que ver la sentencia en su conjunto, entra a tomar relevancia cuando hay dos planillas o más. Dos planillas o más, que es lo mismo que pasa en la elección de diputados. ¿Y en el otro caso? En el otro caso de reglamento, es muy delicado establecer este criterio sabiendo cuando la misma Corte sabe que no existe un reglamento. La Corte sabe que no hay un reglamento, pero hay que evaluarlos. Así es. Prácticamente, yo solo quiero referirme al aspecto jurídico-político. Tenemos que recordar que tenemos que acudir a la acción constitucional porque no existe otra forma de revisar este tipo de procesos que son de trascendencia política. Queramos o no, al final tiene eso. Pero la discusión es eminentemente técnica y jurídica. Y ahí yo creo que, como decía mi colega, podemos encontrar distintas opiniones. Y yo creo que es válido para el ejercicio democrático tener estas opiniones. En el caso mío y en lo nuestro, digamos, entendemos también que los motivos de la acción de amparo de un magistrado, es decir, con total legitimación activa, porque es lo que también es un requisito para las acciones de amparo, es cuestionar el modo de elección, no solo por el artículo 4, sino también en su acción de amparo él plantea que quienes son seleccionados, la famosa planilla única, los 12, nunca se verificó. Fíjense ustedes, esto es un acto realmente cuestionable y que creo que merece una crítica, que los 12 magistrados nunca verificaron si cumplían con los requisitos para ser comisionados. Entonces estas 12 personas van a integrar una comisión de postulación para elegir a las próximas autoridades del Poder Judicial. Es decir, ellos van a verificar si otros colegas cumplen las condiciones para elegir la máxima corte en este país. Y el problema es que no reunían esos requisitos. Me parece a mí que ese sí es un elemento que ahí sí hay una discusión que yo creo que no trasciende, sí. no es política, sino es jurídica, porque estamos pidiendo por lo mínimo que se reúnan los requisitos para ser comisionado. A ver, colegas. Y si bien eso se presenta, cuando vemos el fallo de la Corte, establece su
su resolución apelando o haciendo mención al sistema proporcional de minorías. Si bien es cierto, como mencionamos, es algo muy válido hablar estos temas, la sentencia en la Corte va únicamente a la no aplicación del sistema proporcional según el artículo 4. En el provisional sí, aunque creo que el amparo, cuando uno lee la exposición del magistrado es más amplio, pero José, tenías algo. Mira, sí, yo creo que el fallo de la Corte es político. ¿Hay argumentos jurídicos? Sí. Pero hay un trasfondo político, sí, también. Lo malo y lo lamentable es que por ser un poder no tiene un control. No hay quien revise o quien controle el poder que tiene la Corte de Constitucionalidad. Entonces, siempre hay una última instancia, ¿verdad, José? Siempre hay una última instancia, pero dentro de esos mecanismos de control, pues no hay. ¿Y quién controla a la Corte de Constitucionalidad y cómo se limita su poder? No lo hay. Pero tú no le echarías la culpa también al juez de primera instancia que durmió el caso 2 meses. No es él el culpable, porque si a lo mejor a la CC le llega este caso en agosto, yo estoy hablando de la decisión de la Corte. Claro. Tengo entendido que estuvo en algunos juzgados y un juzgado se lo pasaba al otro, que esa es otra discusión y el amparo y demás. Pero la discusión que yo quiero traer a la mesa es ¿qué mecanismo de control tiene la CC cuando hay poderes políticos? Porque son las elecciones de las Cortes. Está la UNE, está Sandra Torres, que va a tener un caso que va a llegar eventualmente a la Corte y el próximo Congreso tiene muchos más diputados de los que tiene actualmente. No sé, eso es un escenario meramente político, pero ¿cómo se blinda la Corte de Constitucionalidad para velar por el cumplimiento de la Constitución y no velar por intereses políticos? ¿Hay política metida aquí, Alvin? No, yo insisto que no. Es un tema eminentemente técnico y jurídico la resolución. Yo la veo muy apegada a derecho. Yo entiendo los problemas de CC y esos mismos que plantea mi colega, yo los he cuestionado con anteriores cortes. Así que el sistema de revisar el papel de la CC en nuestro sistema, hay que hacerlo. Eso requiere reforma constitucional, pero esa es otra discusión. Ahora el punto es, ¿qué es lo que nos ofrece la ley? ¿Qué es lo que dispone la ley para una situación en la que ya estamos contra el tiempo? Y es que no vamos a tener magistrados para el próximo 13 de octubre. No lo podemos hacer, no va a ser posible. Los tiempos no van a dar. Entonces, ante este escenario que la misma ley prevé, el decreto 2-89, la ley del organismo judicial, en su artículo 71, establece un método, porque la regla general es que se cumple el plazo constitucional. Todos creo que en eso estamos de acuerdo. El punto es de que ante la excepción, ¿sí?, de que no se pueda producir el cumplimiento del plazo constitucional, la ley del organismo judicial prevé esta situación y de hecho ha sido citada por otros magistrados que en anteriores ocasiones se dio una situación parecida. O sea, si no hay cortes el 13 de octubre, tienen que seguir en el cargo los que están hasta el artículo 71 es muy claro. Hasta que esté nombrado el sustituto, tiene que dejar el cargo. Y esto lo digo porque hay voces ahí que están diciendo que el Poder Judicial va a quedar acéfalo. Mentira, eso es una falacia. No va a ser así. La ley prevé esta situación para resolverla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo sí creo que el tema de no citar las anteriores ocasiones, porque también aquel apotegma jurídico de el error no es fuente de derecho, ¿verdad? Pero es que la ley ha previsto situaciones donde esta excepcionalidad se puede producir y ante eso hay una regulación específica. Lo malo es que no nos queda tiempo y les voy a hacer una última pregunta. Siendo honestos, no va a haber magistrados el 13 de octubre, porque hay una resolución de la Corte que dice, miren, hay que evaluarlos, en lo que hacen reglamento los evalúan y tal, van a pasar meses. La pregunta es... integrar la otra comisión también. Sí, integrar otra comisión. ¿Será en este Congreso o en el otro? Esa es la gran pregunta. ¿Qué escenarios vemos si es este Congreso versus el otro en 30 segundos cada uno? Mira, yo creo que eso tiene el nombramiento que hace el Congreso, tiene un, por así llamarlo, filtro previo, que es las comisiones de postulación, que medianamente deberían de quedar integradas igual, a excepción de la Comisión de Corte Suprema. Las notas deberían de ser iguales, los perfiles y las tablas deberían ser medianamente iguales, entonces no debería haber gran diferencia entre que nombre un Congreso o el otro, a excepción de lo que yo recalco, la importancia del plazo constitucional. Ok. Diego, ¿ves diferencia en que sea este Congreso o el otro? Totalmente, por la integración del Congreso. Es decir, no es lo mismo un Congreso saliente a un Congreso que está adquiriendo, tomando posición del cargo. Las bancadas de número cambiaron, los partidos políticos cambiaron. Estamos frente a otro escenario y yo sí soy enfático en el sistema de la importancia, que es uno de los 3 poderes del Estado, no cambie el poder como la Constitución establece. Y el ejemplo es, imaginemos que el presidente Morales no entregara el 14 a las 14. Bueno, ahí estaríamos la Constitución sí es clara que no se puede, ¿verdad? Pero ese es el punto, que estamos hablando de los 3 poderes del Estado. Solo una pregunta, Diego, de sí o no, ¿es mejor que lo elija este Congreso o el otro? Por conveniencia política.
por conveniencia política, no voy a entrar a ese detalle, por términos de cumplir los plazos constitucionales debería ser este. Yo creo que por lo que vimos el día de ayer, que este Congreso está con todo el sentido de arruinar la independencia judicial y la intromisión de los poderes, que también eso es atentar contra disposiciones constitucionales, yo igual no voy a meter las manos por los congresos de la República en cualquier país porque todos son políticos. Pero yo en este ya no confiaría más. Y lamentablemente estamos en un vacío de ley donde quedó una situación por la reforma de la ley electoral que estos diputados, que son 102 diputados que no se van a reelegir, lo único que están buscando es impunidad. Entonces habría que pensar en otra legislatura con otras perspectivas, pero ese es análisis político. Desde el punto de vista técnico, yo sí insisto, la ley prevé una salida para nombrar a los sustitutos en el tiempo después. Siempre falta tiempo para estos temas, pero les agradezco muchísimo su colaboración y su participación en este debate en Razón de Estado, y a ustedes por la audiencia. Es momento de poner fin a esta edición de Razón de Estado.